Bien, en la clase de hoy vamos a analizar mediante un ejercicio cómo se hace el análisis del movimiento a través de los diagramas de movimiento y la construcción de gráficas posición-tiempo. El ejercicio que proponemos es el siguiente. Un grupo de personas tienen ganas de caminar y para ello quedan de encontrarse a las 9 horas de un día sábado en la rotonda de ingreso a la Villa de Merlo. A las 9:15 horas, cuando todos han llegado, da comienzo la caminata con rumbo al puente que cruza la autopista. Las personas caminan todas juntas, recorriendo aproximadamente 1 metro por cada segundo transcurrido. Este ritmo lo mantienen durante los primeros 30 minutos de caminata. En ese momento, hacen una detención para hacer unos ejercicios y demoran 15 minutos, para luego continuar con su marcha. Pero esta vez lo hacen recorriendo 1,5 metros por cada segundo transcurrido. Luego de haber caminado durante otros 30 minutos, hacen una nueva detención para hacer otra ronda de ejercicios, y al cabo de 15 minutos emprenden el regreso a un ritmo constante de 1,5 metros por segundo hasta llegar a la rotonda desde donde partieron. Las preguntas que se formulan son las siguientes. ¿Cuánta distancia recorrieron en total? ¿Cuánto tiempo pasó desde que salieron de la rotonda hasta que volvieron a ella? ¿Dónde estaban a las 10:15? A los 1000 metros de la rotonda de ingreso a la Villa de Merlo hay una marca de referencia. ¿A qué hora pasan de ida y a qué hora de vuelta? Muy bien, este es el enunciado, un problema relativamente simple que describe lo que podría ser un evento de caminata de cualquiera de nosotros que decidimos juntarnos con un grupo de amigos un día sábado. Para poder hacer el análisis de este problema, como siempre, comenzamos haciendo un esquema, una representación pictórica del problema que contenga toda la información relevante del mismo. Si bien el enunciado no lo dice explícitamente, vamos a suponer, porque conocemos cómo es la ruta que conecta la rotonda de ingreso a Merlo con el puente que nos comunica con Santa Rosa, sabemos que el camino es rectilíneo. Por lo tanto, yo voy a tener que hacer un sistema de referencia que represente esa trayectoria, ese camino, pero como hay dos etapas, una etapa de ida y una etapa de vuelta, vamos a hacer dos diagramas de movimiento. Uno que represente, le vamos a indicar, lo vamos a llamar como la ida, que es cuando los caminantes emprenden su caminata rumbo al puente. Como lo hacen, repito, no lo dicen explícitamente en el enunciado, pero vamos a suponer que se trata de un camino rectilíneo. Vamos a colocar el sistema de referencia de modo tal que sea positivo hacia la derecha. Acá vamos a indicar las sucesivas posiciones que adoptan los caminantes y vamos a indicar el origen del sistema de referencia, que será la rotonda. Aquí está la rotonda. Los caminantes los vamos a simbolizar con una pelotita. No nos importa dibujar a cada uno de los caminantes ni el grupo, sino que vamos a representar el conjunto de caminantes mediante esta pelotita. Estas personas se encuentran inicialmente en una posición inicial que es de 0 metros. Están en la rotonda. Lo que marca el reloj en ese momento son las 9:15. A las 9:15 comienzan a moverse, pero mi cronómetro marcará 0 minutos, puesto que yo me manejo con un cronómetro. Muy bien, a las 9:15 comienza la caminata, o sea, al momento que mi cronómetro marca 0, y caminan durante unos 30 minutos, de modo tal que en algún momento se van a encontrar, por ejemplo, en esta posición,
que le vamos a llamar posición 1, que por cierto no es conocida por nosotros. No sabemos a qué posición llega, solo sabemos que lo que marca el cronómetro en este momento es 30 minutos, puesto que han caminado durante 30 minutos. Muy bien, los caminantes llegan acá y hacen una detención de 15 minutos para hacer una serie de ejercicios. Por lo tanto, en este momento, luego de esos 15 minutos, la posición que van a tener nuestros caminantes, le vamos a llamar posición 2, será la misma que tenían, puesto que no se han movido, es igual a la posición 1. Y lo que marca el cronómetro en ese momento, que es cuando comienzan a moverse nuevamente, es 15 minutos más tarde de que cuando llegaron. Por lo tanto, va a marcar 45 minutos. En este momento, los caminantes emprenden nuevamente su recorrido para hacer un nuevo trayecto, esta vez a un ritmo diferente. En la primera etapa se venían desplazando, esto es un dato muy importante, se venían desplazando con una velocidad que la voy a representar mediante esa flecha. Este será el vector velocidad correspondiente a la velocidad que tenían en la primera etapa, P1, que era de 1 metro por cada segundo transcurrido. Por lo tanto, la velocidad que tienen durante esos primeros 30 minutos es de 1 metro por segundo. Pero en la segunda etapa, los caminantes se mueven más rápido, puesto que ahora recorren 1,5 metros por cada segundo transcurrido. Por lo tanto, tendremos una velocidad 2 que representa la forma en la cual se desplazaron durante esos siguientes 30 minutos. Los caminantes entonces llegan a esta posición que le vamos a llamar posición 3, que no es conocida por nosotros, pero nosotros sabemos que lo que va a marcar el cronómetro en este momento es 30 minutos más de lo que marcaba cuando salieron de aquí. Por lo tanto, lo que va a marcar nuestro cronómetro cuando lleguemos a este punto será 75 minutos. Eso es lo que marca nuestro cronómetro cuando llegamos a esta posición. Nuevamente hacemos una detención durante 15 minutos para hacer ejercicio de elongación, de modo tal que tendremos, le vamos a indicar la posición 4, que será la misma que la posición 3, puesto que no se ha movido, pero el cronómetro, puesto que sigue evolucionando, cuando nosotros emprendemos el regreso desde esta posición hacia nuestro punto de partida, van a ser 15 minutos después de estos 75. Por lo tanto, cuando emprendamos el regreso, nuestro cronómetro va a marcar 90 minutos. Y a partir de acá comienza el retorno. Por lo tanto, ahora nosotros podríamos identificar lo que vamos a denominar la vuelta, que nuevamente lo hacemos con el mismo sistema de referencia, usamos la misma convención de indicar positivo hacia la derecha. Aquí marcamos las posiciones que adoptan los caminantes, y cuando iniciamos el retorno nos seguimos encontrando en esta posición. Por lo tanto, los caminantes van a estar en este lugar en este momento. Habíamos dicho que esta era la posición 4, que no es conocida por nosotros, y que lo que marca el cronómetro en este momento, que es cuando empezamos a retornar, es de 90 minutos.
A partir de acá, emprendemos el retorno hasta que llegamos al punto de partida, al origen. Entonces, en este momento, que es cuando lleguemos al punto de partida, o sea, a la rotonda de ingreso a la localidad de Merlo, habremos alcanzado una posición final que sí es conocida porque hemos llegado a nuestro punto de partida, pero el tiempo final que marca nuestro cronómetro no lo conocemos. Pero sí sabemos que este trayecto de vuelta, el trayecto de retorno, lo hacemos moviéndonos a un ritmo constante, el mismo que tuvimos en la segunda etapa mientras íbamos. Por lo tanto, el vector que represente a la velocidad deberá ser del mismo tamaño que usamos para representar el vector velocidad del camino de ida, nada más que con sentido contrario. Por lo tanto, tendremos una velocidad 3 que representa la velocidad de los caminantes mientras retornan al punto de partida y que será también de 1,5 metros por segundo. Muy bien, acá tenemos representado toda la situación que tenemos que analizar. En este esquema se encuentran todos nuestros datos y a su vez hemos indicado cuáles son nuestras incógnitas. Por lo tanto, nosotros ahora podríamos dar comienzo a un planteo, ver de qué manera nosotros planteamos una solución a este problema. La alternativa que sirve mucho cuando hacemos este tipo de análisis es la confección de una tabla de valores. Pero, ¿de qué valores? Vamos a representar la posición de los caminantes versus el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a colocar una columna en donde indicaremos los tiempos medidos en segundos. Es importante esto. Bueno, vamos a hacer en minutos, después vamos a hacer la conversión. El tiempo medido en minutos, porque es lo que hicimos en nuestro diagrama de movimiento. Esta es la variable independiente y asociado con estos tiempos, los caminantes tendrán una posición medida en metros. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ir anotando, por ejemplo, cuando nuestro cronómetro marca 0, la posición de los caminantes es 0. Cuando nuestro cronómetro marca 30 minutos, la posición de los caminantes la habíamos indicado como x1. Pero precisamente es una incógnita de mi problema. Yo no sé cuánto vale la posición que tienen los caminantes en ese momento. Cuando mi cronómetro marca 45 minutos, los caminantes siguen en esta misma posición. La habíamos llamado posición 2, pero sigue siendo la posición 1. Cuando mi cronómetro marca 75 minutos, la posición de los caminantes se convierte en la posición 3. Llegan a este punto ubicado a la máxima distancia posible respecto de la rotonda de ingreso. Cuando mi cronómetro deja transcurrir 15 minutos, estará marcando en ese momento entonces 90. La posición sigue siendo la posición 3, puesto que no cambia en su posición, pero es aquí en donde los caminantes emprenden el retorno, de modo tal que en el tiempo final, que yo no lo conozco cuánto vale el tiempo final, los caminantes alcanzan la posición final, que es de 0 metros. Fíjense que salen de la posición inicial, 0, y retornan a la misma posición. Es un camino de ida y de vuelta. Con esta tabla de valores nosotros deberíamos ser capaces de poder hacer el análisis de este problema. Es simplemente reordenar la información que habíamos obtenido en base al esquema. Perfecto.
Ahora nosotros vamos a hacer una definición. Vamos a definir un concepto que es muy importante y es el concepto de velocidad. Este es un concepto que definimos ahora y vamos a decir que la velocidad es una magnitud que se determina a partir del cociente entre lo que se desplaza un móvil, o sea, el cambio en la posición final menos posición inicial, mide el desplazamiento, cuánto se desplazó el móvil, dividido el intervalo de tiempo que transcurre mientras ese móvil experimenta ese desplazamiento. Esta es una ecuación muy importante que la vamos a usar a lo largo de toda esta primera unidad, que es lo que denominamos velocidad promedio. En general, a este concepto se le llama velocidad promedio o velocidad media. Después vamos a ver por qué se le llama de esta manera. Pero fíjense, yo puedo definir la velocidad que tiene un móvil si yo sé cuánto se desplazan dividido el tiempo que tardan en efectuar ese desplazamiento. Veamos. En la primera etapa, en los primeros 30 minutos, el enunciado dice que estos caminantes se mueven recorriendo 1 metro por cada segundo. Quiere decir que lo que se desplazan es 1 metro y tardan 1 segundo en hacerlo. Por lo tanto, la velocidad 1 es de 1 metro por segundo. Entonces esto lo podemos decir, ya podemos indicarlo. La velocidad 1 será de 1 metro por segundo, positiva, puesto que se mueven a la derecha. Tenemos que la velocidad 2, que es la velocidad que tienen en la segunda etapa, será de 1,5 metros por segundo, también positiva porque se sigue moviendo a la derecha. Y vamos a tener una velocidad 3, que es una velocidad de 1,5 metros por segundo, pero negativa. Es de menos 1,5 metros por segundo. Negativa porque nos movemos en contra de lo que habíamos definido como sentido de movimiento positivo. De esta manera, nosotros podríamos comenzar a analizar, usando la ecuación, cuáles son las posiciones que adquieren nuestros caminantes a medida que transcurre el tiempo. Por ejemplo, vamos a analizar la primera etapa. ¿Cuánto vale el tiempo inicial? El tiempo inicial es lo que marca el cronómetro cuando salen de la rotonda. Marca 0 minutos. Vamos a poner 0 minutos. ¿Cuánto es la posición inicial en este momento? Es 0 metros. ¿Qué posición? Vamos a tomar como punto final la posición a la cual llegan luego de esos 30 minutos. Le vamos a llamar posición final. ¿Cuánto vale la posición final en ese momento? No lo sé, es una incógnita. ¿Y cuánto vale el tiempo final? O sea, lo que marca el cronómetro cuando llegan a ese lugar. Marca 30 minutos. Por lo tanto, fíjense, yo puedo decir que la velocidad V1, que es la velocidad que tenían durante la primera etapa, va a ser igual ¿a qué cosa? Al cociente entre la posición final, que no la conozco, menos la posición inicial, que sí la conozco, dividido tiempo final menos tiempo inicial. O sea, lo que he hecho es usar la definición de velocidad, pero aplicada al primer tramo de la ida, esos primeros 30 minutos. Si yo quiero despejar de esta expresión la x final, la posición final, esta resta que está en el denominador deberá pasar al otro miembro multiplicando, quedándote entonces velocidad 1
por la resta de TF menos TI igual a ¿qué cosa? A XF menos B1. Con lo cual, si yo quiero despejar la posición final, este menos B1 va a pasar al otro miembro sumando. Finalmente, tendremos, y esto es una expresión muy importante, la posición final, y ahora en términos generales, va a ser igual a ¿qué cosa? Perdón, esto era XI. Esto era posición inicial. Entonces, ¿qué va a ser la posición final? Este XI que estaba restando pasa sumando. Me va a quedar posición inicial más velocidad 1, que vamos a llamar, por tiempo final menos tiempo inicial. Y con esta ecuación recibe un nombre muy particular, se llama ecuación de movimiento. Con esta ecuación, deducida a partir de la definición de velocidad, podremos conocer la posición del móvil en cualquier instante de tiempo. Si yo conozco un instante de tiempo inicial, la posición que tenía en ese momento y la velocidad con la cual se desplaza durante todo ese tiempo. Muy bien, entonces si empezamos a trabajar, por ejemplo, para la primera etapa, habíamos dicho la ida, la primera etapa, nosotros sabemos que la velocidad 1 es de 1 metro por segundo. Pero el tiempo está medido en... vamos a directamente trabajar con la ecuación. Vamos a hacer el cálculo de la posición final. La posición final para los primeros 30 minutos. Veamos. Posición inicial. ¿Cuánto vale la posición inicial? 0, porque es de donde salen los caminantes, que es la rotonda, más la velocidad 1, o sea, la velocidad que tienen durante los primeros 30 minutos. Habíamos dicho que es de 1 metro por segundo. Por ¿cuánto vale el tiempo final? Y acá viene el problema, es lo que quise hacer recién, pero ahora lo voy a explicar. Tengo el tiempo que vale 30 minutos, tiempo final, menos el tiempo inicial que vale 0. Y acá tengo un conflicto. Fíjense que yo tengo la velocidad expresada en metros por segundos y el tiempo expresado en minutos. No lo puedo dejar así. Tengo que hacer una puesta en común. Entonces elijo convertir los minutos en segundos. Entonces en vez de poner 30 minutos, voy a poner su equivalente en segundos. Y sabemos que en 30 minutos hay 1800 segundos. 1800 segundos menos nada es 1800. Por lo tanto, este término queda simplemente por 1800 segundos. Y fíjense que la matemática nos resuelve el problema de las unidades y nos queda entonces que la que habíamos denominado posición 1, o sea, la posición final se refería a esta posición, a la posición que tienen cuando el cronómetro marca 30 minutos, que también la habíamos llamado X1, aquí va a ser igual 0 más 1 por 1800, o sea, 1800 metros. Y claro, uno podría decir, diste muchas vueltas para resolver, porque esto se podría haber obtenido por regla de 3 simples desde el principio. Porque fíjense, si durante los primeros 30 minutos recorre 1 metro por cada segundo, en 1800 segundos va a recorrer 1800 metros, así de simple. Pero
he querido mostrarles cómo se resuelven estos problemas usando la ecuación de movimiento, ecuación que para nosotros va a ser fundamental y tenemos que aprender a utilizarla. Muy bien, ahora analicemos la segunda etapa. La etapa número 2. En este caso, la posición final, vuelvo a escribir la ecuación. La posición final va a ser igual a ¿qué cosa? La posición inicial. ¿Cuánto vale la posición? Fíjense que la segunda etapa comienza en el lugar a donde habían llegado recién, o sea, 1800 metros. O sea que la posición inicial para la segunda etapa es 1800 metros. La velocidad sigue siendo positiva, porque vemos que se sigue moviendo hacia la derecha. La velocidad que tienen en este tramo es la velocidad 2. Ya habíamos dicho que era de 1,5 metros por segundo. Multiplicado por el tiempo final. ¿Cuánto marca el cronómetro cuando llegan acá? 75 minutos. ¿Cuánto marcaba el cronómetro cuando tenían la posición inicial de 1800 metros? 45 minutos. Porque recuerden que teníamos que contar los 15 minutos que habían estado detenidos haciendo ejercicio. Pero nuevamente, yo no puedo dejar esto en minutos cuando la velocidad está expresada en metros por segundo. ¿Cuánto es 75 menos 45? 30 minutos. Pero 30 minutos son 1800 segundos. Por lo tanto, esto que está acá, en vez de dejarlo así, voy a colocar su equivalente, ese intervalo de tiempo que tardaron en recorrer esta distancia fue de 30 minutos, y 30 minutos son 1800 segundos. Nuevamente, la matemática nos soluciona las unidades, los problemas de unidades, y tenemos que la posición, que en este caso habíamos llamado posición 3, ¿a qué va a ser igual? 1800 por 1,5, 2700. 2700 más 1800, 4500 metros. Quiere decir que esta posición la alcanzan al cabo de 75 minutos de haber salido de la rotonda, y esta posición se encuentra a 4500 metros de distancia. En este lugar, los caminantes se detienen durante 15 minutos para dar lugar a la última etapa, que le vamos a llamar la tercera etapa de este problema, que es la vuelta. Y de nuevo, escribo la ecuación. Pero fíjense qué va a pasar ahora. Voy a escribir la ecuación. Posición final es igual a posición inicial menos, porque ahora la velocidad es negativa. Fíjense que las personas caminan en sentido contrario a lo que habíamos determinado como sentido positivo de movimiento, menos la velocidad que tienen en ese momento, que es la velocidad 3, multiplicada por, conozco el tiempo final, sé cuánto marca el cronómetro cuando llegan a la rotonda finalmente, cuando termina su trayectoria. No, esta es mi incógnita. Menos lo que marca el cronómetro cuando emprendieron el retorno. Entonces fíjense que ahora cambió la situación. Ahora la incógnita está en el tiempo. Por lo tanto, ¿cuánto vale la posición final? Llegan a 0, llegan a la rotonda. La posición final es 0 metros. La posición inicial, ¿cuánto vale? Y es la posición a la cual llegaron recién, 4500 metros. Menos, repito, porque la velocidad es negativa, ¿cuál es el módulo de la velocidad?
1,5 metros por segundo. Por cuánto vale el tiempo final, cuánto marca el cronómetro cuando llegan a la rotonda, no lo sé. Menos lo que marca el cronómetro cuando salen, cuando emprenden el retorno. ¿Cuánto marca el cronómetro en ese momento? 90 minutos. Pero yo no puedo poner 90 minutos. Necesito ponerlo en segundos. Por lo tanto, tengo que convertirlo a segundos y estos van a ser 5.400 segundos. Bien, ahora yo necesito despejar el tiempo final. Fíjense que el tiempo final se encuentra en este término. Se encuentra en todo ese término. Es un término negativo. Voy a pasar todo ese término al otro miembro. O sea, esto lo voy a pasar para acá. Como acá es un cero, no, que esté o no esté, no importa. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Todo esto entonces pasa al otro miembro. 1,5 metros por segundo por el tiempo final menos los 5.400 segundos que marca el cronómetro cuando nosotros salimos del punto a donde habíamos llegado, el más distante, y esto es igual a lo que queda de este lado, que es 4.500 metros, que era la posición inicial. Fíjense que simplemente lo que hice fue todo este término, que es negativo, lo paso al miembro derecho como positivo. Y el 4.500 queda ahí, por lo tanto no cambia su signo. Ahora, este 1,5 metros por segundo que multiplica va a pasar dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar que el tiempo final menos 5.400 segundos es igual a 4.500 metros dividido este 1,5 metros por segundo. Y finalmente estos menos 5.400 segundos pasan al otro miembro sumando. Entonces nos va a quedar que el tiempo final va a ser igual a 5.400 segundos más los 4.500 metros, que es la posición final inicial que tenía, dividido la velocidad con la cual se desplazaron. Entonces, si sacamos esta cuenta, ¿qué nos va a quedar? 4.500 dividido 1.5, eso nos da 3.000. 3.000 más 5.400 nos da 8.400 segundos. Tiempo final son 8.400 segundos. Pero claro, por ahí nosotros estamos más acostumbrados a pensar en términos de minutos. Entonces, a ver, nosotros sabemos que 60 segundos equivalen a un minuto. Vamos a hacer letra simple. 8.400 segundos. ¿Cuántos minutos van a ser? Esto por 1 dividido 60. O sea, si a esto lo divido por 60, nos da que el tiempo final es de 140 minutos. O sea que todo el trayecto
tardó 140 minutos. Y 140 minutos lo podemos poner como 120 minutos más 20 minutos. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque 120 minutos son 2 horas más 20 minutos. Entonces, si salimos a las 9:15, 2 horas más tarde son 11:15 más 20 minutos. Tenemos que hacer 15 más 20, nos da 35. Entonces, de esta manera nosotros podemos sacar el tiempo que va a marcar nuestro reloj cuando lleguemos a la rotonda desde donde habíamos salido. Si lo queremos dejar expresado acá nomás, ya está. ¿Cuánto marca el cronómetro cuando llegaste a la rotonda? 140 minutos. Perfecto, el problema terminó ahí. Pero también lo podríamos expresar en términos de lo que marca el reloj, entendiendo que 140 minutos son 120 minutos más 20 minutos. Pero 120 minutos son 2 horas. Si salía a las 9:15, 2 horas más es 10:15, 11:15. Entonces 11:15. Si a las 11:15 le sumo 20 minutos más, voy a tener que llegan a la rotonda a las 11:35. Y así termina el problema. Esta es la primera parte del problema. Darle respuesta a esta tabla que habíamos comenzado, con la cual comenzamos. Y ahora sí le puedo poner valores a esta tabla. ¿Cuánto vale la posición cuando el cronómetro marcaba 30? Vale 1800. ¿Cuánto vale cuando marca 45? Sigue siendo de 1800. ¿Cuánto marca? ¿Qué distancia estoy cuando el cronómetro marca 75? 4500. ¿Cuánto marca? 4500 cuando emprendo el retorno. ¿Y cuánto marca el cronómetro cuando yo llego a la rotonda? Va a marcar 140 minutos. O sea que a los 140 minutos de haber salido, llego a la posición final, que es precisamente la rotonda. De esta manera termina el análisis de este problema en cuanto al análisis analítico usando ecuaciones. Lo siguiente que vamos a hacer en una clase posterior va a ser representar toda esta información en una gráfica posición-tiempo.